En este día vamos a hablar acerca de un rey muy importante que se llama el rey Josías. Pero antes de comenzar hablando de él, vamos a ver un poquito en cuanto al entorno en que se crió Josías. A veces decimos nosotros que esa persona es así porque sus padres fueron así, sus abuelos, su descendencia. Y generalmente decimos, este fue pastor, sus padres fueron pastores, sus abuelos fueron pastores. Pero vamos a ver una realidad bastante diferente en este rey. Y para eso vamos a leer en 2 Reyes capítulo 21, versículo 16, lo que dice acerca de su abuelo. Dice así: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Versículo 20. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y ahora vamos a leer capítulo 22, ya haciendo referencia al rey Josías. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía y de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Recordemos que en el Antiguo Testamento se le llamaba hijo de David a todos los reyes que seguían la descendencia de David, como también se solía llamar hijos de Abraham, haciendo referencia a los patriarcas. Pero sabemos que este rey Josías fue hijo de Amón y nieto de Manasés, 2 reyes tremendamente perversos, malvados con todos los pecados que apenas hemos mencionado. Y sin embargo, queridos hermanos, algo que a mí me conmovió tremendamente cuando el Señor me hablaba a través de este rey, es que él comenzó a reinar desde muy pequeño. Tenía apenas 8 años. Y todo su entorno era bastante perverso. Tanto su padre Amón como su abuelo Manasés fueron personas que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Se apartaron de los caminos de Jehová y anduvieron adorando ídolos extraños, como recién hemos nombrado. Pero sin embargo, este pequeño niño comenzó ya el reinado con otra mentalidad, con otro corazón. Y vamos a ver cómo él desde jovencito, apenas 18 años, comenzó a hacer grandes cosas importantes que vamos a analizar en este estudio maravilloso, y que el Señor pueda estar hablando también a sus corazones para que no nos agarremos de la tradición, ni de nuestros ancestros, ni de nuestra genealogía. No nos agarremos de todo eso que quizás podemos agarrarnos como personas, como seres humanos. A veces creemos que porque nuestros padres fueron misioneros o pastores, tenemos un legado maravilloso, pero no es así. No quiere decir que muchos de ellos sigan el camino de sus padres. Como hay muchas personas que el Señor los escoge y que sin embargo ni sus padres ni sus abuelos fueron personas que anduvieron en los caminos del Señor. Esta vida de este jovencito, de este niño, a mí me impactó poderosamente, porque el Señor en estos tiempos puede levantar a muchos niños
Y a mí me toca mucho el corazón de las criaturas. Yo siempre cuando estoy en la iglesia predicando, alguna palabrita le dejo a los niños, porque ellos también quieren recibir palabras del Señor. Y ellos van grabando, ellos van atesorando en su corazón, como lo hacía el Señor Jesucristo, que crecía en la gracia y en el conocimiento del Señor, y como lo hizo Samuel, y como lo hizo este rey Josías, que aunque todo su entorno fue malo y alejado del Dios verdadero, de Jehová, sin embargo fue un rey que marcó la diferencia. Y queridos hermanos, ojalá que en este día puedas ser tú que marques la diferencia, a pesar de que toda tu familia fuera diferente. Quizás hay algún niño que está escuchando la radio, quizás hay algún adolescente, algún jovencito que está escuchando la radio, que el Señor pueda marcar su corazón en este hermoso día para que pueda, como este rey, quedar plasmado en la historia de la Biblia, y nosotros quedaremos plasmados en el libro que el Señor está escribiendo allá en los cielos. Hay un libro para nosotros, queridos niños, queridos adolescentes y queridos jóvenes. Hay un libro que el Señor está escribiendo con tu vida, con cada acto, con cada cosa que tú estás haciendo acá, con cada decisión que estás tomando. Entonces el Señor está escribiendo tu vida allá en los cielos. Bueno, queridos, hoy veremos el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Y hablaremos de este rey que acabo de mencionar, el rey Josías, que era de la tribu de Judá en el sur, quien dirigió el movimiento de renovación más grande que este pueblo jamás había experimentado después de los días de David y de Salomón, dos reyes maravillosos. El reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, y Ezequías fue el bisabuelo de Josías, también un excelente rey, fue otro rey extraordinario realmente. Ezequías también hizo muchas reformas maravillosas y hermosas, lindas para poder leerlas en la Biblia, pero no así los hijos. El hijo de Ezequías, que fue Manasés, y el nieto, que fue Amón, no siguieron el camino de Ezequías. Pero después de Ezequías reinó su hijo Manasés, y después de este Amón, reyes ambos malvados, quienes reinaron en Judá. Pero ahora Josías estaba en el trono, y vimos que reinó por 31 años y fue un buen rey. Y durante su reinado, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías fueron los profetas. Vimos luego que lo primero que hizo Josías, allí en el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces lo primero que hizo Josías es actuar rectamente ante los ojos del Señor. Eso es muy importante, porque generalmente los niños y los adolescentes quieren actuar conforme al modelo que han recibido en su casa. Pero fíjense en qué sabiduría tuvo este pequeño niño, que él pudo actuar de una manera totalmente diferente a su padre y a su abuelo y a todo su entorno. Él actuó rectamente ante los ojos del Señor. En segundo lugar, en el capítulo 23, versículos 5 al 7, versículo 12 y versículo 14, que lo vamos a leer, Josías lo que hizo es reparar el templo. Y para eso vamos a leer el capítulo 23 de este mismo libro, versículos 5 al 7. Dice así: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho,
y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Versículo 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Queridos hermanos, veamos que aquellos que se guían por el zodíaco y por todo el ejército de los cielos, es un tema para hablarlo aparte, pero aprovecho las circunstancias y el momento para decirles que el Señor no lo aprueba. Fíjense en que acá quitó todo eso que se estaba haciendo al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todos los ejércitos del cielo. Queridos hermanos, entonces lo segundo que hizo Josías fue reparar el templo. Y queridos hermanos, el templo aparentemente no estaba en uso cuando Josías ascendió al trono. Se había convertido en un tipo de almacén, un depósito de sobras y de desechos. Qué triste, ¿no? Hablar de un templo de esa manera. Pero Josías mandó al pueblo que trabajara y que se ocupara en reparar al templo. Y queridos hermanos, la iglesia hoy en día es muy semejante al templo de los tiempos de Josías, porque necesita ciertas reparaciones. No me refiero en realidad a los edificios, porque en realidad hay muchos edificios que sirven como templos. Y el cristianismo en general de hoy es muy semejante al templo de los tiempos de Josías. Está en gran necesidad de una reparación, es decir, de una gran renovación. Vuelvo a repetir, no refiriéndome a los edificios, a la parte edilicia, no a eso, porque hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. Se trata de un retorno a la palabra de Dios que limpia, que purifica y que con la acción del Espíritu Santo quita todo lo que estorbe la relación del cuerpo de los creyentes con su Señor. Me refiero a la presencia de ideas ajenas, queridos hermanos, a la palabra de Dios, porque hoy en día estamos viendo muchas iglesias que se enseñan pensamientos de hombre, doctrinas de hombre, pero a la palabra de Dios se la tiene de lado. Entonces hay ideas ajenas a la palabra de Dios que se han acumulado en su interior, o a grietas, queridos hermanos, de carácter espiritual que amenazan la unidad y la estabilidad de muchos creyentes que componen la iglesia. Estos factores, queridos, impiden su labor, que la labor es la gran comisión o la gran misión de testimonio que el Señor encomendó a sus discípulos cuando les encargó que fuesen por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Esta reforma que hizo este rey Josías comenzó por el mismo rey Josías, por él, por su persona. Y toda reforma, toda renovación comienza a nivel personal, a nivel individual. Estamos totalmente equivocados si decimos que vamos a comenzar una reforma en la iglesia y empezamos a mirar los errores de los demás, cuando empezamos a mirar a nuestro prójimo y no miramos nuestro interior. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Cuando queremos restaurar el matrimonio, no tenemos que estar mirando en la culpa que tiene nuestro cónyuge. La tiene, pero empecemos por nosotros. En la iglesia, cuando queremos restaurar las grietas espirituales que hay en una iglesia, no empecemos a reprender y a enojarnos con los miembros de la iglesia, sino empecemos para dar ejemplo uno, como hizo este rey Josías, que él actuó rectamente ante los ojos del Señor. Eso fue lo primero que él hizo. Y a posterior, en segundo lugar, empezó a reparar el templo que se lo había transformado en un almacén, en un depósito de sobras y desechos. Este rey Josías acabó con toda la idolatría que había en la ciudad de Jerusalén, y eso se encuentra en 2 Reyes capítulo 23, que si tenemos tiempo lo vamos a leer. Los ídolos que habían sido levantados por su abuelo Manasés fueron quitados. Y esto es muy importante porque muchas veces la tradición es tan fuerte en el corazón de los cristianos que porque lo hizo su abuelo, que porque lo hizo su padre, o que quizás porque lo hizo su bisabuelo, no quieren destruir ciertas tradiciones que son malas, queridos hermanos. Pero aquí vemos a un jovencito con carácter, a un jovencito audaz, a un jovencito que se paró
se puso en la brecha y dijo: yo voy a ser diferente. Aunque mi padre y aunque mi abuelo hayan establecido ciertas normas y hayan puesto idolatría en sus vidas y en la vida de todo ese pueblo que lo había seguido, yo voy a marcar la diferencia y voy a seguir un camino diferente. Qué maravilloso fue este rey Josías. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22 de este segundo libro de Reyes, donde vemos que el libro de la ley fue descubierto. Dice así: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Muchos la tienen en segundo lugar a la Biblia, dando prioridad a eventos carnales que en nada edifican a la iglesia. Queridos hermanos, estamos viendo muchas iglesias en el presente donde la carnalidad está capturando los corazones de las personas, los corazones de los líderes. Queridos hermanos, esto pasa cuando se deja en segundo lugar a la Biblia, dando prioridad a todos esos eventos que, aunque, como decía el apóstol, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, tenemos que ser demasiado sabios para darnos cuenta que esos eventos, esas cosas carnales, están dando honor y gloria a la carne. En esta historia que estamos analizando, vemos que la tercera cosa que hicieron y que trajo realmente una renovación a la nación fue un retorno a la palabra de Dios. Estamos con la visita de el presidente de los Estados Unidos en Argentina, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado realmente con la nación de Estados Unidos? Una nación muy amada, porque realmente fue una nación donde el Señor la escogió para grandes cosas. En su tiempo ellos se basaban en la palabra del Señor, en sus escuelas tenían la palabra de Dios, tenían los 10 mandamientos en la parte política, y en sí toda esa nación era una nación cristiana. Pero ¿qué ha pasado con el paso de los tiempos, queridos hermanos? ¿Qué ha pasado con el paso de los tiempos? Se ha sacado la palabra de las escuelas, la Biblia de Dios, se ha sacado de las escuelas, de las universidades, de los sistemas, de los distintos establecimientos, queridos hermanos. ¿Y qué está pasando con esa hermosa nación? ¿Qué está pasando con esa hermosa nación? Ya lamentablemente hay juicios por parte de Dios determinados para esa nación, juicios que el Señor en su gran misericordia los está dilatando por un tiempo, pero nunca los va a anular. Lamentablemente va a haber mucho dolor, y en el mundo entero también, porque nosotros en Argentina tampoco estamos exentos, porque la Argentina también es un país que se ha vuelto y que en realidad ha sido muy y es muy idólatra. Entonces hay algo que el Señor no acepta, y es la idolatría espiritual. Habían perdido la Biblia y la habían perdido en el templo, pero encontraron esa palabra y la colocaron como norma de sus vidas, como norma de sus vidas. Y vemos que la renovación de esa nación se produjo cuando se volvió al retorno de la palabra de Dios, porque ya vamos a ver un poquito más adelante lo que sucedió. La palabra de Dios es lo único que tenemos como un arma. Es la palabra de Dios la que tiene vida y la que tiene poder, y es más aguda que cualquier espada de 2 filos. A veces se busca la renovación de la nación, la renovación de las escuelas por caminos alternativos. Se buscan, sí, hacer eventos moralistas que no están mal. Se hacen eventos de distracción, de diversión, se le permiten a los adolescentes, a los estudiantes, se le permiten tener libertades por no contradecirlos. Pero yo la verdad no sé cómo vivirán los chicos en las escuelas con tanta inmoralidad. No se ven ejemplos en las autoridades, no se ven ejemplos en los directores, no se ven ejemplos en los maestros, en los profesores. Por ende, los chicos y los adolescentes y los jóvenes tampoco pueden tener un comportamiento digno de una moral sana.
A veces vemos salir de las escuelas a los chicos con esas vestiduras que hay que dar vuelta a la cara. Porque yo no sé cómo estarán, cómo convivirán 4 o 5 horas entre ellos, realmente, ¿no? Porque está bien establecido que para la inmoralidad hay lugares específicos para los que quieren andar lejos de Dios, en prácticas que deshonran el nombre de Dios, pero no así las instituciones educativas, queridos hermanos, cuanto menos las iglesias, porque las iglesias también, queridos hermanos, vemos tantas cosas que a veces me comentaban ciertos jovencitos que tienen que ir a las iglesias y están con la cabeza al piso, mirando al piso porque no pueden mirar al frente, porque las cosas que se ven son tristes, eso no tendría que suceder, porque si nosotros los adultos, los líderes, nos mantuviéramos firmes, hermanos, con convicción, hijos de Dios con convicción, estas cosas no sucederían, pero se ha dado lugar. ¿Por qué se ha dado lugar? Transformando la casa santa de Dios en lugares de inmoralidad. Es la palabra de Dios la que tiene vida y poder. Recalco y repito, no vamos a lograr ninguna renovación en ninguna parte, ya sea familiar o social o religiosa, si no comenzamos con la palabra de Dios, restaurando, volviendo a la palabra de Dios. No hay ningún atajo, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para una renovación. No hay caminos alternativos. Ahora dice así que en aquel entonces Hilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios en el templo y se había perdido dentro del templo. Bien, ahora vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 de este mismo capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Dice: luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Y fíjense, queridos hermanos, el rey Josías estaba escuchando por primera vez la lectura de la palabra de Dios. Por primera vez, porque ni su padre ni su abuelo se lo habían leído. El versículo 11 del capítulo 22 dice: cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Cuántas veces tendremos nosotros que rasgar nuestros vestidos cuando escuchemos la palabra de Dios y veamos que nuestras vidas no están conforme a la voluntad de Dios? Esto que hizo el rey Josías era un acto de tristeza, de gran tristeza. Es como decir, arrancos de dolor mi vestido. En la antigüedad era muy común que cuando había duelo por la muerte de alguien o una tristeza profunda, se rasgaban las vestiduras a las personas en señal de cilicio, en señal de luto. Imagínense la tristeza que invadió su corazón cuando escuchó las palabras del libro de la ley, que rasgó sus vestidos. El cuarto paso hacia una renovación es el arrepentimiento. La lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, se rasgó la ropa como señal de una profunda emoción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trajo convicción y reveló su pecado. Sin la palabra de Dios no eran conscientes de cuán lejos se habían desviado de la ley de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, vamos a andar en este mundo perdidos. ¿Cuántos jóvenes andan perdidos? ¿Cuántos adultos, cuántos niños andan perdidos porque no han escuchado la palabra de Dios, que es la que trae convicción y revela el pecado? Hay muchas personas que por ignorancia están cometiendo pecado. Es así. ¿Y quiénes somos nosotros, los hijos de Dios? Hemos sido puestos en este mundo con una comisión, con una misión de llevar el evangelio a toda criatura. Llevar el evangelio a todos aquellos que andan por caminos de muerte. Un retorno a la palabra de Dios trae renovación, queridos hermanos. ¿Queremos renovación en nuestras iglesias? Volvamos a la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 13, lo que dice: id y preguntad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá,
el rey Josías estaba diciendo esto acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Terrible, terrible lo que siente este rey cuando se da cuenta que sus padres no habían escuchado, ni habían honrado, ni habían hecho caso a las palabras de este libro. El rey realmente estaba asustado al darse cuenta de que ellos merecían realmente el juicio de Dios. El mensaje con el que Dios respondió a Josías por medio de Hulda, la profetisa, reveló tanto la justicia como la gracia de Dios. Dios siempre nos muestra los dos caminos. Nos muestra el camino de la justicia y también nos muestra el camino de la gracia, para que sepamos elegir, para que sepamos que depende del camino que tomemos, la justicia del Señor caerá sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestras naciones, sobre nuestros territorios, sobre el mundo entero. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 22 del segundo libro de Reyes, lo que dice: así dijo el Señor: voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero ahora observemos la gracia de Dios hacia el rey Josías. Porque muchas veces pensamos que porque todas nuestras familias son familias que han deshonrado el nombre de Dios, que andan en desobediencia de Dios, el mal nos va a llegar a nosotros también. Pero alienta tu corazón. Podrá toda tu familia andar por mal camino, pero si te has puesto en la brecha, te has arrepentido como este rey que rasgó sus vestiduras, y hubo arrepentimiento genuino y verdadero en su corazón, la gracia del Señor estará sobre tu vida. Vamos a observar, el Señor ya ha determinado un juicio sobre esa nación maravillosa, sobre Judá, sobre todos sus habitantes. Ahora vamos a ver también, observemos la gracia de Dios hacia el rey, en el versículo 19 y 20 de este mismo libro. Dice: y tu corazón se enterneció y te has humillado delante del Señor al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey. Lo que ellos escucharon por voz de la profetisa Hulda, la llevaron al rey. Tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá, querido hermano, y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios promete a Josías que él moriría en paz, que no hay mejor cosa que si algunos esperan la muerte, la puedan esperar en paz. El Señor le promete a Josías que sí, él vería la muerte, pero que su muerte sería en paz y que no vería todo este juicio que vendría ya decretado sobre Judá. Y la razón, queridos, para que Dios librara a Josías, cuando le dice: tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar, la razón la encontramos aquí en la última parte del versículo 18 y en la primera parte del versículo 19, cuando dice: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor. Queridos hermanos, para que haya una verdadera renovación en el cristianismo actual, necesitamos oír con mucha atención las palabras del libro, las palabras de la Biblia. Necesitamos en primer lugar volvernos a la palabra de Dios, y en segundo lugar necesitamos humillarnos
delante de Dios. Porque, queridos, la Biblia nos trae convicción de pecado. No te puede traer la palabra de un hombre, la palabra de una mujer no te puede traer convicción por más buena que sea su palabra. Lo que trae convicción es la palabra de Dios. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queridos amigos que están escuchando, si te humillas, buscas el rostro de Dios y oras y te conviertes de tus malos caminos, entonces el Dios que está en los cielos te va a oír y va a perdonar tus pecados y va a sanar toda tu tierra, que ha sido mancillada, que ha sido ensuciada por todas las cosas que en este mundo quizás tú has estado viviendo, por todas esas cosas que del mundo, del reino de las tinieblas, te ha tocado. Querido amigo, no es tarde para que en este preciso momento, no es tarde, querida amiga, para que en este preciso momento te humilles ante la presencia del Señor antes que sea demasiado tarde. Porque tú no sabes hasta qué momento el Señor te va a permitir vivir acá en la tierra. Tú no sabes si vas a salir a la calle y vas a seguir con vida. Tú no sabes si quizás en tu cuerpo se está originando una enfermedad que te va a llevar a la muerte. Entonces hoy es el tiempo de salvación. Así inmediatamente como lo hizo este rey Josías, que bien escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó inmediatamente sus vestiduras en señal de humillación, en señal de arrepentimiento. Humíllate ante la cruz de Cristo, pídele al Señor que te perdone de todos tus pecados. Continuemos en 2 Reyes, capítulo 23, del versículo 1 al 25, donde se están dando todas las reformas de este maravilloso rey. Y en este capítulo se destacan los siguientes sucesos, queridos. Josías hizo que, en primer lugar, el libro fuera leído en una asamblea solemne. Segundo lugar, renovó el pacto del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho un pacto en un altar ante el Señor? Hemos entregado nuestro corazón, hemos entregado nuestras vidas, hemos entregado nuestros hijos, hemos entregado nuestra economía, nuestra familia, nuestras iglesias. Ha pasado el tiempo, nos hemos olvidado de ese pacto que un día hicimos ante el Señor. Pero aquí, siendo consciente este rey que el pacto que se había hecho en un tiempo distante con el Señor, entre el pueblo de Israel, con Dios, Yahweh, se había roto a través de estos reyes, entonces él, ¿qué hace? Renueva el pacto del Señor. Tercer lugar, destruye la idolatría y todas sus secuelas. Cuarto lugar, quemó los huesos de los muertos sobre el altar de Betel, según fue predicho. Quemó todo ídolo, queridos hermanos. No temas quemar todo aquello que te separa de Dios. No temas quemarlo, que no quede nada, que sean simples cenizas que puedan ser esparcidas y llevadas y desaparecidas, querido hermano. En quinto lugar, celebró una Pascua muy solemne. Queridos hermanos, Dios puede retrasar sus juicios, claro que sí, pero nunca los va a anular. Hay juicios sobre todo el mundo entero. Hay juicios para cada nación ya decretadas por Dios. Hay juicios para nuestra nación. Ayer estaba leyendo y lo que me escribió un profeta de Venezuela, amigo, muy tristes son los juicios que Dios ha determinado sobre Venezuela. Y este profeta estaba clamando y pidiéndole a los hermanos que se arrepintieran, porque dice que el Señor le dijo: mi pueblo no se ha arrepentido. Es un pueblo duro que no quiere arrepentirse. Y nosotros no somos muy diferentes, queridos hermanos. Yo veo muchos corazones duros que escuchan la palabra de Dios, que se les habla la verdad que se encuentra en la palabra del Señor, pero siguen en sus propios caminos, siguen en sus propios pensamientos, siguen en sus propios pecados y no se apartan de ellos. El Señor no va a apartar sus juicios, no lo va a anular en su gran misericordia, porque vemos que es un Dios de misericordia. Los ha retrasado, pero no los va a anular. Terremotos, meteoritos, maremotos, cuántas cosas
van a venir sobre esta tierra. Están profetizados, están en su palabra, no es invención de hombre. Están profetizados en su palabra que van a venir sobre la tierra. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que llegue el momento? ¿Que llegue la desesperación como contaba este profeta? Que ya están con problemas. En Venezuela no hay pan. No hay pan para comer, queridos hermanos. No van a tener gas, no van a tener luz, no van a tener medios de comunicación. Guerra civil, guerra política, guerra de todas índoles. No va a haber agua, no va a haber nada, no va a haber medicinas. Pero el Señor siempre va a mostrar su gracia y su misericordia a ese remanente fiel, a esa pequeña manada que quiere andar en obediencia a su palabra. Queridos hermanos, Josías murió en Megido. Le sucedieron en el trono malos reyes como Joacás y después Joacín. Ni antes ni después hubo personas que pudieran seguir el ejemplo de este rey o que pudieran darle ejemplo a este rey. Este fue un rey que marcó la diferencia. Y hoy tú puedes ser una mujer, un hombre que marque la diferencia en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo lleno de pecado, en medio de reyes que se han levantado, alejados de Dios, como estos reyes Joacás y Joacín, como Manasés y como Amón, olvidados del Dios, que habían hecho pactos sus anteriores. El pacto que había hecho el rey David, el rey Salomón. Se habían olvidado de sus pactos. Las reformas adicionales de Josías las encontramos en el capítulo 23, versículos 1 al 3, cuando dice: entonces el rey mandó convocar ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después, puesto en pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante del Señor, comprometiéndose a que seguirían al Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos que el pueblo dijo que no solo leerían la palabra de Dios, sino que también la pondrían en práctica, viviendo de acuerdo con sus normas, porque el Señor dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Ya hemos dicho que para que se produzca una renovación debe haber una convicción de pecados, que solo la palabra de Dios puede traer, queridos. Cuando la Biblia logra esa convicción al corazón, a continuación debe venir el arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en dar la vuelta y dirigirse en la dirección totalmente opuesta a la que se venía transitando. Si uno está yendo por un camino equivocado, da la vuelta para cambiar de dirección, querido. Josías como rey tuvo una tremenda influencia. Fue muy audaz en su actuar realmente. Comenzó quitando la idolatría del templo de Dios. Dice aquí en este capítulo 23 del segundo libro de Reyes, versículo 4, que el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Todas las cosas que tenían que ver con la adoración de los dioses falsos fueron quemadas en los campos de Cedrón fuera de Jerusalén, queridos míos. Las cenizas luego fueron llevadas fuera del pueblo para que la gente ni siquiera pudiera verlas. Porque hay mucha gente que son tentadas, querido hermano, y tenemos que evitar la tentación de los más débiles, de aquellos que cuando ven con sus ojos quieren volver a sus caminos anteriores. Entonces tenemos que ser tan inteligentes como este rey, de quemar todo y llevarlos a un torrente y largarlos allí, donde no puedan ver a aquellos que son débiles y que pueden caer. Tenemos que ayudar a desterrar completamente los dioses falsos de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, queridos hermanos. Entonces dice,
Josías desterró la inmoralidad. Continuemos leyendo en el versículo 7, dice: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Josías también interrumpió el ofrecimiento de sacrificios humanos que consistían en sacrificar niños como sacrificio a Moloc. Es muy triste, pero hay países donde se están realizando estos sacrificios. Muchos niñitos son raptados y son ofrecidos en estos actos satánicos. Dice el versículo 10: asimismo profanó el quemadero que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara su hijo o su hija por fuego ante Moloc. Cómo tenían su mente trastornada esas personas, realmente de llegar al punto de pasar a sus propios hijos por el fuego, o sea, por la misma muerte, quemar a sus propios hijos. Cómo su mente estaban tan cegada. Esa es la obra que hace Satanás en el ser humano, de cegarle hasta tal punto de ser tan insensible ante la muerte de sus propios hijos. Josías también derribó imágenes, esculturas, estatuas, altares y lugares altos que reyes anteriores a él habían introducido en la tierra. No le importó si fue su padre, no le importó si fue su abuelo el que había levantado esos altares, esos lugares, esas imágenes. Él lo derribó. Incluso traspasó los límites, queridos hermanos, de Judá, llegando hasta Betel. En 2 Crónica, capítulo 34, versículo 33, se resume su actividad y dice así: Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. A veces, queridos hermanos, vemos iglesias maravillosas, hermosas, pero mueren sus siervos y la iglesia lamentablemente no vuelve nunca más a ser la misma. Sus hijos no siguen el mismo camino de sus padres. Lamentablemente, generalmente pasa eso, queridos hermanos. Aquí dice que todo el tiempo que él vivió no se apartaron del Señor, el Dios de sus padres. Pero ¿cuáles fueron los reyes que vinieron a posterior? Fueron reyes malos, que no siguieron el ejemplo de este rey. Ojalá que nuestra siembra, que con tanto dolor y esfuerzo los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas están haciendo en las iglesias, están dando su vida por la causa de Cristo, muchos de ellos, no la tengan en vano, queridos hermanos. Que aunque la muerte se lleve a estos fieles siervos de Dios, puedan continuar con la obra que se ha iniciado en un comienzo, obra de mucho sacrificio, de mucha convicción, de mucho trabajo en el Espíritu. Queridos hermanos, Dios los ayude, rebaño, remanente espiritual. Sean fieles al Señor, sean fieles, y todas esas siembras buenas que sus siervos, que sus buenos siervos, sus buenos pastores, sus buenos líderes están dejando en sus corazones, puedan continuarlas ustedes el día de mañana, cuando el Señor pida la vida de los siervos. Porque, hermanos queridos, ninguno de nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a sacar de esta tierra. Y que puedan seguir estos testimonios que se han levantado para la gloria de Dios. Estas siembras no sean siembras infructuosas, que no vengan las aves de rapiña y se roben todo lo que con tanto dolor y esfuerzo se ha sembrado. Ahora leamos los versículos 21 al 23, donde vemos otro paso importante y positivo que dio Josías. En estos días el mundo católico está por celebrar la Pascua, que la hacen una vez al año. Vemos que aquí este rey es un rey de la antigüedad, donde la Pascua se celebraba una vez al año. Pero recordemos que nosotros sabemos que nuestra Pascua es Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, todos los domingos nosotros celebramos la Pascua. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a recordar un poco lo que siguió haciendo este maravilloso rey. La Pascua fue restituida. Dice así su palabra, que entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebrad la Pascua al Señor, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido celebrada tal Pascua, o sea, tamaña, semejante Pascua, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos
de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 del rey Josías se celebró aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Fíjense que este rey era bastante jovencito. Tenía 18 años, pero se paró y marcó la diferencia. Restauró la Pascua, queridos hermanos, que como esa Pascua que él restauró y se la celebró, dice que no hubo. Ya vamos a leer aquí en 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 18 al 19, dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Nunca, dice, fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. La celebración de la Pascua, queridos, constituyó un gran suceso. Aparentemente no la habían celebrado por mucho tiempo, la habían pasado por alto. Y claro, si estos reyes anteriores habían dejado al Dios verdadero, al Dios de sus padres, y estaban adorando otros dioses, ¿qué Pascua iban a celebrar? Y ahora, ¿qué significaba la Pascua? La Pascua era un símbolo de Cristo, pero el pueblo se había olvidado de ella. Y en el Nuevo Testamento, recordemos que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que recién lo dije, que Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Y hoy en día muchos tratan de tener una religión, pero sin Cristo. La deidad de Cristo es ridiculizada incluso entre algunos que profesan ser cristianos. El valor de la muerte de Cristo es rechazado y despreciado, así como la eficacia de la sangre de Cristo. Muchos se olvidan de Cristo los 360 días del año y solamente cuando llega la llamada Pascua van y hacen actos y sacrificios. ¿Y qué ha pasado con todos los demás días del año? Han vivido ajenos, distantes, olvidados de Dios, pisoteando la sangre de Cristo, viviendo en sus propios caminos. Pero querido amigo, querida amiga, lo único que puede dar vida al cristianismo es una verdadera renovación. Una verdadera renovación, hermanos. Hubo una gran bendición en el siglo XVI y fue impulsada por reformistas, como se habló en prédicas anteriores, como Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio. Wycliffe y Juan Knox habían sido también reformistas en los siglos XIV y XV, y aún antes de la Reforma, en el siglo XVII hubo otro despertamiento espiritual conocido como el movimiento puritano. En el siglo XVIII, en un tiempo de oscuridad y deísmo, comenzó otro gran despertamiento espiritual encabezado por Wesley y Whitefield. Y en el siglo XIX hubo un influyente retorno a Dios en Oxford, del cual resultó el movimiento misionero. Y hacia fines de ese siglo, grandes movimientos de renovación fueron dirigidos por Moody y Finney. Y en el siglo XX no ha habido ninguna renovación de alcance mundial. Es verdad que ha habido algunas renovaciones de carácter local, así como otras se han producido en el siglo XXI. Y podríamos decir que en general vivimos en tiempos, queridos hermanos, de frialdad e indiferencia espiritual. Estas reformas fueron necesarias para mucha gente que no tuvo acceso a la palabra de Dios. Por mucho tiempo la palabra de Dios fue prohibida de los feligreses, prohibidas en las iglesias, solamente algunos tenían derecho para poderla leer. Estaba en otro idioma, en el idioma latín, pero con todos estos reformistas nombrados, la gente volvió a la palabra de Dios y a la verdad, porque anteriormente a estos reformistas se vivió un tiempo de oscuridad. ¿Por qué de oscuridad? Porque cuando no leemos la Biblia estamos en tiniebla. La palabra del Señor es luz que ilumina nuestro andar acá en la tierra. Entonces en esos tiempos, querido, la gente vivía conforme a los que pensamientos de hombre dirigían las iglesias. Entonces así se elaboraron, se crearon dogmas de hombre. Pero cuando estos reformistas hicieron estas grandes cosas, mucha gente tuvo acceso nuevamente a la palabra de Dios y muchos se arrepintieron y conocieron el verdadero camino de la salvación.
Ahora, en algunas regiones del mundo, especialmente en aquellas en las cuales el nivel de vida es más o menos elevado, se observa un retroceso del cristianismo. Y esa es la preocupación que está habiendo en la China, porque el cristianismo está creciendo poderosamente, pero también está creciendo los ingresos económicos, y eso muchas veces asusta a los mismos cristianos de esos lugares, porque el dinero, el mundo, con todo lo que el mundo ofrece, lo hace distraer al ser humano de lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que tener puestos los ojos, la mira en las cosas de arriba y no en la de este mundo. Porque el Señor dice que si amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Él. Por lo tanto, ojalá que nunca bajemos la mirada a este mundo, que aunque tengamos una posición bastante linda acá en la tierra, no amemos el dinero, porque el amar el dinero es raíz de todos los males, dice su palabra. El dinero nos aleja. Es bueno el dinero, claro que sí, hermano. Por la gracia de Dios tantas cosas se hacen con el dinero, pero hay muchas personas que están cautivas de todo eso. La mente de las personas está cautivada por otra forma de idolatría propias de la sociedad de consumo, hermanos. Estamos viviendo sociedades consumistas ahora, hermanos. Los pensamientos giran más bien alrededor de lograr una vida de calidad desde el punto de vista material. Y aquellos que ya disfrutan de este nivel luchan por conservarlo y aumentarlo, pero de una manera desmedida. Y en ese afán se olvidan que Cristo viene pronto. Se olvidan que Cristo viene a buscar una iglesia que tiene la mira en las cosas de arriba, que lo están esperando a Él y no poniendo la mira en las cosas de esta tierra, hermano, que todo va a pasar. Es como una ansia que no se puede saciar, que nunca está satisfecha. Y todo esto que hemos estado diciendo, siendo realmente realistas, no puede haber un cambio así, queridos. No puede haber un cambio. Estas fuerzas operantes que operan a nivel social parecen haber limitado a la Biblia su influencia a ciertos ambientes reducidos, porque ahora vemos que incluso hasta la iglesia ya no se acostumbra a llevar la Biblia debajo del brazo, y muchos dicen, claro, porque ahora están los proyectores, y eso es un avance maravilloso de la tecnología de nuestros tiempos, claro que sí, porque hay personas que van por la calle y pasan y la palabra los ha tocado y entran y no tienen la Biblia, pero la pueden leer en pantallas gigantes. Pero aunque la podamos leer en pantallas gigantes, llevemos nuestras Biblias, que el mundo vea que somos cristianos. Llevemos la Biblia a las iglesias, la palabra de Dios. Volviendo a la época que estamos estudiando, esta época, vimos que la idolatría había invadido, había saturado todos los niveles e instituciones de la sociedad. Y lo mismo está pasando en el presente, pero en la hora más oscura de aquel reino de Judá, se produjo una renovación profunda en todos los órdenes, queridos, en todos los órdenes. Y eso es lo que va a provocar la palabra de Dios cuando nosotros la empecemos a poner en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las iglesias. Va a haber una renovación a nivel nacional, a nivel territorial. No podemos buscar reformar toda una nación, todo un pueblo, sin la palabra de Dios, sacando la palabra de Dios, queridos hermanos. Eso ha pasado en otras naciones, es triste. ¿Y qué ha pasado cuando se ha sacado la palabra de Dios? Ha invadido el ateísmo. Hay que reconocer la frialdad y la indiferencia que hay en nuestros días, recordando los sentimientos del rey Josías hacia la palabra de Dios. Sucede lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Nos conmovemos por la palabra de Dios. Realmente necesitamos que la palabra de Dios penetre en todos los rincones de nuestras vidas, para que por el poder de su Santo Espíritu se lleve a cabo en nuestro interior una verdadera transformación. Palabra y espíritu juntos, nunca espíritu sin palabra, ni palabra sin espíritu. En nuestras iglesias tiene que haber esta unión de las dos cosas, queridos. Muchos venimos de iglesias conservadoras, claro que sí, yo soy una de ellas, pero que necesitaban reformas. No por ser conservadoras no necesitaban reformas, claro que sí, muchas de ellas necesitaban reformas, pero en esa búsqueda incesante de buscar las reformas, de buscar el Espíritu Santo, se filtró el mundo. Por lo tanto, también las iglesias conservadoras tienen que buscar la palabra de Dios y purificar sus vidas, queridos. El profeta Isaías, miren de quién estoy hablando, que profetizó anteriormente en este reino de Judá. En su libro en Isaías capítulo 6, versículo 7, allí nos relató lo que experimentó ante una visión de la presencia de Dios. Se vio tal como era y se sintió impuro, se sintió indigno de haber contemplado al Rey de Reyes
y así lo expresó. Sus contemporáneos necesitaban sentir lo mismo por la situación de postración espiritual en que se encontraban. Entonces, en la misma visión, un ángel de parte de Dios se acercó a él con unas tenazas que sostenían una brasa que había tomado del altar, y tocándole con ella la boca, le comunicó el siguiente mensaje que él y su pueblo necesitaban oír. El mensaje era el siguiente: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Es que aquel pueblo necesitaba la acción del fuego purificador de Dios. ¿Y acaso no la necesitamos nosotros? Nosotros somos diferentes al profeta Isaías. Si no te sientes indigno es porque la palabra de Dios que ilumina no te ha llegado todavía. Porque recuerda que la palabra de Dios produce convicción. Recuerda que la palabra de Dios es fuego abrasador. Que el poder de su Santo Espíritu, si no llega a tu vida, vas a seguir pensando que estás bien ante la presencia del Señor. Miran cuánta reforma hizo este joven cuando encontró la palabra de Dios. Ojalá que las iglesias vuelvan a las sendas antiguas, que se restaure el Cordero Pascual que ha sido perdido. Hay muchos que no celebran la cena del Señor, queridos. A mí me duele en el corazón eso, porque no hay mejor cosa que todo primer día de la semana recordemos al Cordero que murió por nuestras vidas. Allí se celebraba una vez al año, los judíos tenían sus fiestas, tenían muchas celebraciones y ellos celebraban como una más la fiesta del Cordero, recordando en mira de que iba a venir el Mesías. Pero nuestro Mesías ya vino, tenemos que estar agradecidos porque el Mesías ya vino, ya fue inmolado el Cordero que dio su vida en la cruz del Calvario, una cruz cruenta, derramó toda su sangre en un martirio, en un dolor, en una agonía que la hemos predicado. Tenemos que restaurar la cena pascual. Tenemos que restaurar en las iglesias la Santa Cena. Tenemos que volver a esa comunión perfecta, ese recordatorio, hermanos queridos. No podemos estar un año entero sin recordar al Cordero que murió por nuestras vidas. No podemos ser religiosos de decir voy a la iglesia y nada más. Tenemos que ser con Cristo, tenemos que ser cristianos, hermanos queridos. Es la única forma. Si tú no mueres juntamente con Cristo, no vas a ser resucitado a una nueva vida. No vas a ser resucitado a una vida eterna que Jesucristo te está ofreciendo. Querido amigo, si has estado escuchando el mensaje y el Señor te ha tocado el corazón, así como Josías, que había tenido todo un entorno malo y perverso, inmundo, idólatra, él decidió cambiar, él decidió ser diferente, porque el poder de la palabra de Dios tocó su corazón. Hubo arrepentimiento genuino y por eso la gracia de Dios cayó sobre Josías. Toda su generación iba a sufrir la justicia y el castigo que estaba determinado por Dios en su palabra, pero él iba a morir en paz y sus ojos no iban a ver el mal que iba a caer sobre toda su generación. Si el Señor te ha tocado el corazón, no dejes pasar un momento más. Estamos viviendo los últimos tiempos de la gracia de Dios. Aprovechemos la gracia de Dios para limpiar los altares. Aprovechemos los tiempos de la gracia de Dios para renovar un pacto con Dios si es que lo hemos perdido. Si realmente, Padre del cielo, nosotros hemos hecho un altar y hemos hecho un pacto de no apartarnos de Él, de no alejarnos. Volvamos como hizo Josías, que renovó ese pacto que se había perdido. Querido, si tú estás a punto de disolver tu matrimonio, el Señor te está diciendo, si en lo posible lo puedes salvar. Yo sé que hay cosas que son irrevocables y no se pueden, pero si hay cosas que tú puedes, esforzándote y humillándote, no permitir que el enemigo destruya tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Ven a la presencia del Señor y dile, cámbiame a mí, aunque mi marido no sirva, aunque mi mujer no sirva, yo quiero cambiar ante tu presencia. El resto de la obra hazla tú. Cambia mi familia, mis hijos se portan mal, mis hijos andan por caminos de drogas, por caminos de muerte. Cambia a mis hijos, Señor, pero cámbiame a mí primero, para que como madre, como padre pueda hacer testimonio, pueda dejar un legado espiritual a mis hijos, un ejemplo como lo dejó Josías, que aunque no lo siguieron los reyes posteriores, pero él hizo su parte y recibió su recompensa. Tú quieres tener una iglesia que glorifique a Dios, tú quieres tener una iglesia que honre el nombre de Dios. Tú quieres ser recibido como el buen siervo y fiel, que has hecho la obra perfecta, que te has embebido en la palabra de Dios, que la has amado la palabra de Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces,
Ve a la palabra de Dios, lleva a tu grey, a tus ovejas a la palabra de Dios, a toda obediencia, a toda justicia, para que pueda ser tomado por digno de estar de pie delante del Hijo de Dios. Querido pastor, querido siervo, querida sierva, que el Señor en este día haya tocado tu corazón. Y ahora se avecinan tiempos de mucha pantomima, de muchos actos y de muchos festejos. Y son actos que pasan y la gente vuelve a sus antiguas costumbres. Que cada domingo sea un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo. Que cada domingo podamos recordar la sangre derramada del Cordero en esa cruz. Que cada domingo podamos recordar a nuestro Cordero Pascual. Porque entonces la bendición de Dios será sobre tu vida personal, será sobre tu familia, será sobre tu iglesia. Incluso podremos ser extensores de un reino sobre una nación, sobre un territorio, sobre el mundo entero. Somos revolucionarios, somos personas violentas en el reino de Dios. Hemos sido para arrebatar, no para andar como la costumbre de este mundo, en la ignorancia, porque el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios es la única que te puede hacer sabio en toda sabiduría y en toda palabra que proviene de lo alto, no de este mundo, ni de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque esa sabiduría muere, dice, perece, es inútil, es vana. Busquemos la sabiduría de lo alto. Hermanos, que el Señor te ayude, te fortalezca para no claudicar, para ser hombre y mujer de convicción, aunque todos se te pongan en contra. Yo no sé cómo habrá hecho este niño Josías. Venía con sus nanas, toda con las costumbres de su padre, de sus abuelos anteriores, queridos hermanos. No sé cómo este niño pudo pararse, pero fue tocado por la palabra de Dios. Fue tocado por el poder de la palabra de Dios y el poder que es como espada de doble filo que penetra. Y pudo marcar la diferencia. Fue valiente, no cobarde, porque el Señor dice que a los hijos de Dios nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, de poder. Nos ha dado un espíritu de poder. Dios te bendiga en esta tarde. Para cerrar este espacio vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, Dios, y hágase tu voluntad, no la de los hombres, Señor. Sea tu voluntad, Señor, en las vidas personales. Sea tu voluntad, oh Dios, en las vidas familiares y en las vidas de congregación, Padre mío. Sea tu gloria y tu honra, Señor, en los altares de las iglesias. Sea la instauración de esta Pascua, Dios mío, en los altares de tu iglesia, Padre. Aquello que se ha olvidado, aquello que en las iglesias se han vuelto como almacenes que simplemente cobijan y almacenan cosas y desechos viejos que son heno y hojarascas. Que sea quemado por el fuego de tu Espíritu Santo y por el fuego purificador de tu palabra santa, Señor, que vivifica. Sea tu palabra instaurada en la mente y en el corazón de tu siervo, de tu sierva, de todo ministro, de todo líder, Señor. Sea tu palabra instaurada en toda oveja, en toda alma, Señor, que esté deseando, Señor, cambiar, como este jovencito que se puso en la brecha y que no le importó lo que sus antecesores, sus antepasados hicieron, sino que se reconcilió contigo, renovó los pactos, se humilló, se arrepintió. Oh Padre del cielo, oro por aquellas almas que han escuchado esta prédica, que el poder de tu palabra esté tocando su corazón y trayendo convicción de pecado y arrepentimiento a sus almas. Aún a los pastores, Señor, aún a las pastoras, aún a los líderes, que el poder de tu palabra esté tocando y tus templos estén restaurados, Señor. No solamente su parte edilicia, sino su parte espiritual, sacando lo que no sirve, instaurando y dejando lo que sirve, volviendo a las sendas antiguas, volviendo al poder de tu palabra, Señor. Sea, Señor, engrandecido y enaltecido, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, el imperio, el poder, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.